La noche caía sobre las montañas, y el viento seco movía la hierba como si algo escondido caminara entre ella. Mateo, un ranchero joven y tranquilo, regresaba a su hogar después de un día largo. Su caballo estaba cansado, y él solo quería descansar. Pero esa noche, el destino tenía otros planes. Cuando pasó cerca del río, escuchó un ruido extraño. Era un sonido suave, como un gemido de dolor. Mateo detuvo su caballo y miró alrededor. No vio nada al principio. El agua del río hacía mucho ruido. Pero luego escuchó otro gemido, esta vez más claro. Alguien estaba ahí. Con cuidado, Mateo bajó del caballo. Caminó unos pasos y vio dos figuras tiradas en la tierra, bajo la sombra de un árbol grande. Su corazón se aceleró cuando entendió quiénes eran. Dos hermanas apaches. Una de ellas estaba herida en el brazo, y la otra trataba de cubrirla con un pedazo de tela. Las dos lo miraron con ojos llenos de miedo y desconfianza. Mateo sintió un escalofrío. Él sabía muy bien lo que significaba encontrar apaches heridos en su territorio. El pueblo tenía miedo de ellos. Las historias hablaban de ataques, flechas, caballos rápidos, y venganza sin fin. Pero en sus ojos solo vio dolor, no odio. La hermana mayor intentó levantarse, pero cayó de rodillas. La menor se puso delante de ella y levantó una piedra, como si fuera un arma. Su voz temblaba. No te acerques, por favor. Mateo levantó las manos para mostrar que no quería pelear. No les voy a hacer daño, dijo en voz baja. Las dos hermanas se miraron entre ellas. Sus rostros estaban llenos de tierra, sangre seca y cansancio. Era evidente que llevaban días sin comida ni descanso. Mateo respiró hondo. Sabía que ayudar a apaches podía traer problemas. Podían acusarlo de traición. Podía atraer una guerra. Los guerreros de la tribu no perdonaban cuando un blanco tocaba a sus mujeres o a sus hijas. Pero él no podía dejarlas morir ahí. Sacó de la alforja un pequeño paquete con pan y carne seca. Lo puso en el suelo, sin acercarse demasiado. Coman, dijo. Solo quiero ayudar. La hermana menor no quería confiar en él. Pero su estómago vacío hizo un sonido fuerte. La mayor la empujó suavemente. Está bien, susurró la herida. Necesitamos comida. Comieron despacio, como si cada bocado fuera oro. Mateo las observó y se preguntó qué les había pasado. Pero no quiso hacer preguntas. A veces era mejor no saber demasiado. Cuando terminaron, la hermana mayor lo miró directamente a los ojos. Su voz era tan suave que casi se perdía con el viento. No debiste ayudarnos, ahora ya no hay vuelta atrás. Mateo sintió un nudo en el pecho. ¿Qué quieres decir? La menor respondió con miedo. Nuestro pueblo, si se enteran que estuviste con nosotras, te buscarán. Mateo miró alrededor, sintiendo el aire cambiar. Como si algo invisible estuviera observando desde los árboles. El silencio de esa parte del bosque era demasiado profundo. Ya es tarde, dijo la mayor. Ellos ya vienen. Un escalofrío recorrió la espalda de Mateo. La luna iluminó el río, y en la distancia, muy lejos, se escuchó un golpe seco, como un tambor. Las dos hermanas retrocedieron hacia la oscuridad. Vete, dijo la mayor. Te dimos nuestra advertencia. Y antes de que Mateo pudiera decir algo más, desaparecieron entre los árboles como sombras. Él quedó solo junto al río, con la comida vacía en sus manos, y con el fuerte presentimiento de que alguien más lo estaba mirando desde la oscuridad. Muy pronto, esa noche cambiaría todo su destino. La mañana después del encuentro en el río fue extraña para Mateo. El sol salió normal, el cielo estaba claro, pero el ambiente tenía algo diferente, algo pesado, como si la tierra misma estuviera esperando malas noticias. Mateo apenas durmió. Cada vez que cerraba los ojos, recordaba la advertencia de las hermanas apaches. Ellos ya vienen. Esa frase no salía de su mente. Mientras preparaba el desayuno, escuchó un golpe suave en la puerta. Pensó que era el viento, pero cuando salió, encontró algo que lo hizo sentir un frío en la espalda. Un símbolo apache pintado con barro. Un círculo con 3 líneas. Él conocía ese símbolo. Todos lo conocían. Significaba que había sido marcado. Marcado por ellos.
Mateo apretó los dientes. No sabía si las hermanas lo habían marcado para advertirle, o si alguien más había llegado en la noche. Intentó calmarse y fue al pueblo a comprar herramientas. Pero cuando entró, notó que la gente lo miraba extraño. Las miradas eran largas, cargadas de sospecha. El anciano del pueblo, don Ramiro, se acercó serio. «Hijo, ¿estuviste cerca del río anoche?» Mateo dudó, pero no quería mentir. «Sí, ¿por qué?» Don Ramiro tragó saliva y señaló el símbolo que todavía estaba en la camisa de Mateo. Los apaches solo marcan a alguien antes de un juicio o antes de un ataque. Varios del pueblo escucharon y comenzaron a murmurar. Las voces llenas de miedo crecían como un rumor oscuro. «¿Qué hiciste, Mateo? ¿Los provocaste? ¿Te vieron en su territorio?» Él negó con la cabeza. «Solo encontré a 2 personas heridas», dijo, pero no terminó la frase. La expresión del anciano cambió por completo. «¿2 mujeres apaches?» Mateo tragó saliva. Su silencio fue suficiente respuesta. Un hombre del pueblo dio un paso atrás con terror. «Estás loco. Eso es peor que robarles caballos. Los apaches nunca perdonan cuando un blanco toca a sus mujeres, aunque sea para ayudar». Los murmullos se hicieron más fuertes, casi como un enjambre. Mateo sintió que el aire se volvía pesado. Él no quería problemas. Solo quiso hacer lo correcto. Tomó sus cosas y volvió rápido al rancho. El camino le pareció más largo que nunca. Cada sombra entre los árboles lo hacía mirar 2 veces. Cuando llegó, su caballo se inquietó y empezó a mover la cabeza nervioso. No era normal. Los animales siempre sienten las cosas antes. Mateo sacó su rifle, no para atacar, sino para sentirse más seguro. Caminó alrededor de su propiedad, y fue entonces cuando vio algo que lo dejó helado. Una huella fresca. Grande. Profunda. Con forma de mocasín apache. No era de las hermanas. Era de un hombre, un guerrero. «¿Cuántos son?», susurró Mateo. El viento no respondió. Cuando entró a su casa, notó algo más extraño. Una pluma negra sobre la mesa. Mateo no tenía plumas negras. Nunca las había tenido. Esa pluma significaba una sola cosa. Un guerrero apache había estado dentro de su casa mientras él estaba en el pueblo. De pronto escuchó un sonido. Un crujido suave, como una ramita quebrándose fuera de la ventana. Se acercó lentamente. Abrió la cortina muy despacio. Nada. Solo árboles y pasto moviéndose con el viento. Pero entonces, al bajar la mirada, vio algo dibujado en la tierra frente a la ventana. 3 círculos pequeños dentro de un círculo grande. El símbolo del cerco. Significaba: «Te estamos observando, estás rodeado». Mateo sintió un escalofrío que le recorrió todo el cuerpo. La noche anterior solo había ayudado a 2 hermanas heridas. Pero ahora, algo mucho más grande estaba en camino. Y él no tenía idea de cómo detenerlo. En lo profundo de las montañas, donde el sol apenas tocaba el suelo y el aire tenía olor a humo y tierra mojada, el campamento apache estaba reunido. Cientos de rostros serios, silenciosos y tensos rodeaban el círculo sagrado donde solo los líderes podían hablar. Esa mañana no era como las demás. 2 hermanas, Nayeli y Aidiana, estaban arrodilladas frente al fuego central. Sus ropas estaban rotas y su piel cubierta de heridas. Pero lo que más llamaba la atención era el miedo en sus ojos. No miedo a los guerreros, sino a lo que estaban por confesar. El gran líder apache, Tazunque, un hombre alto, fuerte y con mirada de piedra, golpeó el suelo con su lanza. «Hablen», ordenó. «¿Quién las ayudó en territorio enemigo?» Nayeli tragó saliva. Sus manos temblaban. «Un hombre, un ranchero», respondió. Un murmullo se levantó entre los guerreros, como un trueno lejano. Algunos escupieron al suelo. Otros cerraron los ojos con rabia contenida. Aidiana, la menor, habló con más fuerza. «No quiso hacernos daño. Solo nos dio comida y agua. Sin él, no estaríamos vivas». Un guerrero de rostro marcado por cicatrices avanzó un paso. «Un blanco tocó a nuestras mujeres. Eso es ofensa directa», gritó. Tazunque levantó la mano y el silencio volvió,
pesado como una piedra. ¿Dónde está ese hombre?, preguntó. En un rancho, al sur del río, dijo Nayeli, bajando la mirada. Otro guerrero, joven y de ojos fieros, dio un grito. Debemos matarlo. Debemos quemar su casa para que todos aprendan. Aidiana se levantó de golpe. Él no hizo nada malo. Solo nos ayudó. Pero sus palabras fueron ahogadas por las voces fuertes alrededor del círculo. Los guerreros hablaban de venganza, de orgullo, de tradición. Para ellos, un blanco que tocaba territorio apache era enemigo. Un blanco que tocaba mujeres apache era sentencia de guerra. Tazunque los dejó hablar un momento. Luego, con un gesto, todos callaron. Nuestras leyes son claras, dijo el líder. Si un hombre extranjero toca a nuestras hijas, debe ser juzgado. La pregunta es, ¿será juzgado por nosotros o por el fuego? Un silencio profundo cayó sobre todos. Nayeli sintió su corazón romperse. No querían que Mateo muriera. Él había sido amable. Había sido humano. Padre, dijo Nayeli, casi sin voz. Él no sabía quiénes éramos. Solo quiso ayudar. Esa palabra cayó como un rayo. Padre. Muchos guerreros se giraron hacia Tazunque. Él cerró los ojos. La revelación era grande. Mateo no había ayudado a cualquier apache. Había ayudado a las hijas del líder. La rabia de los guerreros se volvió más intensa. Aún peor, gritó uno. Si un blanco toca a las hijas del líder, el castigo debe ser 3 veces más duro. Es una falta de honor, gritó otro. Tazunque apretó el mango de su lanza. No mostró emoción, pero su respiración cambió. Mis hijas dicen que ese hombre le salvó la vida, dijo. Sí, respondieron ellas a la vez. El líder caminó alrededor del círculo. Sus pasos marcaban la tierra. Pero también dicen que entró en contacto con ellas, sin permiso. El aire se volvió más tenso. Finalmente, Tazunque levantó la lanza hacia el cielo. Entonces haremos lo que dicta la tradición. Enviaremos exploradores. Si él miente, si tiene armas escondidas, si habló con el pueblo sobre nosotros. Quemaremos su rancho y lo llevaremos ante la montaña. Los tambores comenzaron a sonar, lentos, como un corazón gigante despertando. Nayeli y Aidiana se miraron con horror. 40 guerreros montaron sus caballos y salieron del campamento como sombras rápidas, cruzando el bosque en silencio. En dirección al rancho de Mateo. El amanecer llegó, pero no trajo paz. El cielo parecía normal, un naranja suave sobre las montañas, pero el aire tenía una tensión que se podía sentir en la piel. Mateo salió del rancho temprano, aún con el corazón inquieto por lo que había descubierto el día anterior, huellas frescas, una pluma negra, símbolos apache alrededor de su casa. Nada de eso era casualidad. Mientras preparaba su caballo para revisar la cerca del rancho, escuchó algo extraño, pasos. No pasos fuertes, pasos suaves, calculados, como si alguien caminara sin querer ser escuchado. Mateo se quedó completamente quieto. El caballo levantó las orejas, inquieto. El sonido venía del bosque. Mateo miró hacia los árboles, pero no vio a nadie. Sin embargo, la sensación de ser observado era tan clara que le erizó la piel. Había crecido en esas tierras, conocía cada sonido natural. Y eso no era natural. Decidió caminar lentamente hacia el borde del bosque. El pasto alto se movía con el viento, pero había sombras que no se movían igual. Sombras que parecían respirar. De pronto, un ave salió volando de un arbusto, provocando que Mateo apuntara su rifle por reflejo. Pero cuando el ave se perdió en el cielo, él exhaló con fuerza. Sus manos temblaban un poco. Ya me estoy volviendo loco, susurró. Pero no estaba loco. Porque justo cuando dio la vuelta para regresar a su casa, vio algo que lo dejó paralizado. Una lanza clavada en el suelo frente a su puerta. Una lanza apache. No estaba ahí la noche anterior. Mateo caminó hacia ella despacio. El arma tenía plumas rojas y negras, y marcas que él conocía por historias antiguas. La punta estaba enterrada justo donde uno pisa para entrar a la casa. Era un mensaje claro. Sabemos que estás aquí. Mientras él intentaba entender qué hacer,
Un ruido detrás de él rompió el silencio. Como si alguien corriera entre los árboles, pero demasiado rápido para ser humano. Mateo dio media vuelta, rifle en mano, pero otra vez no había nadie. El viento sopló fuerte, y con él vino un olor extraño, humo. No era humo de fuego grande, era humo apache, humo de señal. Alzó la vista y vio una columna muy delgada elevándose desde una colina lejana. Su corazón se hundió. Los apaches nunca encendían ese tipo de humo sin motivo. Era una señal para grupos escondidos en distintos puntos. Los exploradores estaban avisando a otros guerreros. Mateo entró rápido a su casa. Cerró las ventanas y aseguró la puerta. Pero justo cuando movía la tranca, escuchó un golpe suave en la pared exterior. Luego otro. Y otro. 3 golpes. Se acercó despacio a la ventana. Muy despacio. Casi sin respirar. Levantó un poco la cortina. Y vio una marca nueva en la tierra, justo donde él había visto los símbolos la noche anterior. Un círculo grande. Y dentro, 4 pequeños. El cerco se estaba cerrando. Su respiración se aceleró. Comenzó a caminar dentro de la casa sin saber qué hacer. Parte de él quería huir. Otra parte quería quedarse y proteger su hogar. El silencio volvió. Un silencio tan profundo que hacía daño. Hasta que escuchó un susurro detrás de la casa. Una voz suave. Una voz que conocía. Mateo. Era Aidiana. Corrió hacia la parte trasera del rancho y la encontró escondida entre los arbustos. Estaba agitada, con miedo en los ojos. No hay tiempo, dijo ella. Mi padre envió exploradores. Son muchos, demasiados. Si te encuentran aquí cuando el sol esté alto, no podrás escapar. Mateo la miró con desesperación. ¿Por qué hacen esto? Yo solo traté de ayudarlas. Aidiana bajó la mirada. En nuestra tradición, ayudar no siempre significa perdón. El viento sopló más fuerte. Se escuchó un silbido en la distancia, un llamado apache. Aidiana se sobresaltó. Ya vienen. Mateo sintió un escalofrío profundo. Y cuando levantó la vista hacia el bosque, vio sombras moviéndose entre los árboles, acercándose con rapidez. El amanecer acababa de empezar. Y el peligro también. La mañana avanzaba rápido, y el aire alrededor del rancho se sentía más pesado. Era como si la tierra misma avisara que algo grande estaba por pasar. Aidiana respiraba rápido, mirando al bosque cada pocos segundos. Mateo seguía sin entender por qué el simple acto de ayudar había desatado tanta furia. Aidiana, dime la verdad, dijo él con la voz firme. ¿Por qué tu gente viene por mí? Ella dudó, como si cada palabra fuera peligrosa. Porque no debiste tocarnos, ni siquiera mirarnos, susurró. Para el Consejo Apache, eso es romper la tradición. ¿Y si ese blanco toca a hijas del líder? Mateo la interrumpió, sorprendido. ¿Hijas del líder? Aidiana cerró los ojos un momento. Sí. Nayeli y yo somos hijas de Tazunque, el jefe de la tribu. Mateo sintió el impacto de esas palabras como si le hubieran golpeado el pecho. Todo tenía sentido ahora, la furia, los símbolos, las amenazas en silencio. Ayudar a 2 apaches era un riesgo. Pero ayudar a las hijas del líder. Eso era una provocación que podía iniciar una guerra entera. Yo no sabía, dijo Mateo, con la voz temblando. Lo sé, respondió Aidiana. Por eso estoy aquí. No quiero que mueras por algo que no hiciste a propósito. El viento sopló fuerte. Entre los árboles se escucharon pasos lejanos. Mateo tomó aire y miró alrededor, recordando algo que llevaba años guardado en su corazón. Aidiana, yo conozco a tu gente desde hace mucho. Ella lo miró confundida. Mateo respiró hondo, como si contar su pasado fuera abrir una herida vieja. Cuando yo era niño, mi madre y yo fuimos atacados por bandidos. Estábamos perdidos, sin comida, sin agua. Y un grupo apache nos encontró. Pensé que nos iban a matar. Pero no. Ellos cuidaron a mi madre. Le dieron medicinas, comida, y nos dejaron ir. Aidiana abrió los ojos, sorprendida. ¿Por qué nunca contaste eso? Porque el pueblo no lo entendería, respondió él.
Ellos creen que los apaches solo traen guerra. Si yo decía que ustedes salvaron a mi madre, quizás nadie lo creería. O quizá me llamarían traidor. Diana sintió un pinchazo en el corazón. Ahora entendía por qué Mateo no había dudado en ayudarlas. Él no lo hizo por obligación. Lo hizo por humanidad. Esa es mi verdad, dijo Mateo. Y nunca se la conté a nadie. Justo en ese momento, un silbido agudo cortó el aire. Diana se sobresaltó. Es una señal, dijo ella. Los exploradores están avisando que te encontraron. Pronto vendrán más. Mateo miró hacia el bosque. Entre la bruma vio varias sombras moviéndose con rapidez. Eran muchas. Demasiadas. No parecían atacar todavía, pero sí estaban cerrando el cerco. Diana respiró fuerte. Mi hermana está tratando de detenerlos, pero no podrá sola. El consejo cree que rompiste una tradición sagrada. Para ellos, eso se paga con fuego. Mateo apretó los dientes. Nunca había sentido tanto miedo, pero tampoco tanta claridad. Yo no voy a correr, dijo. Este es mi hogar. No voy a abandonarlo. Diana lo miró con desesperación. Si te quedas, morirás. Y si huyo, también. Ellos me seguirán. Mejor enfrentar la verdad aquí. Ella bajó la mirada. Sabía que tenía razón. Un sonido más fuerte llegó desde el bosque. No era un silbido. No era un paso. Era un tambor. Un tambor apache. Diana tragó saliva. Ese tambor significa una cosa, dijo con la voz quebrada. El consejo ya tomó su decisión. Los árboles se movieron como si un ejército avanzara. Más sombras aparecieron. Más figuras. Más pasos. Y desde la colina, el primer guerrero apache se dejó ver completamente, con la cara pintada de guerra. Mateo sintió que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. El sonido del tambor se hizo más fuerte. Golpe tras golpe, como un corazón gigante que despertaba entre las montañas. Mateo se quedó quieto frente a su casa, mirando el bosque que cada minuto parecía más oscuro. Diana, a su lado, respiraba rápido, como si cada segundo fuera una cuenta regresiva. Diana, ¿cuántos vienen? Preguntó Mateo, aunque temía la respuesta. Ella no respondió al instante. Tragó saliva, miró hacia el horizonte y luego a los árboles. Muchos, susurró. No solo los exploradores. El consejo mandó llamar a los clanes del norte y del este. Mi padre no quiere errores. Mateo sintió un frío en el pecho. Si los clanes estaban viniendo, entonces ya no era solo un castigo. Era un movimiento de guerra. El viento sopló, levantando polvo del camino. Y entonces, ocurrió. Desde la colina más alta, donde el sol comenzaba a brillar, aparecieron figuras montando caballos. Primero 10. Luego 20. Luego 100. Y luego. Una línea interminable de sombras. Diana se cubrió la boca con la mano. No, no puede ser. En menos de un minuto, Mateo lo vio con claridad. Cientos de guerreros apaches avanzaban hacia él. Caballos pintados con barro blanco. Lanzas largas reflejando la luz. Caras marcadas con líneas rojas y negras. Plumas moviéndose como si el viento las dirigiera. Y al frente de todos, el estándar del líder. Una bandera de cuero con un símbolo de fuego. El símbolo de Tazunque. Mateo dio un paso atrás, no por cobardía, sino por puro impacto. Nunca había visto algo así. No eran 10 hombres buscando problemas. No eran 100 buscando venganza. Era un ejército. Son cientos, dijo Mateo con la voz baja. Diana negó lentamente. Más. Son alrededor de 700. Todos los guerreros de los clanes cercanos. Mi padre quiere asegurarse de que nada salga mal. 700. El número cayó sobre Mateo como una montaña. Su rancho no resistiría ni un minuto si ellos atacaban. Los primeros guerreros llegaron a la base de la colina. Sus caballos levantaban polvo que cubría el aire como una nube marrón. Algunos llevaban tambores, otros antorchas apagadas. Otros, arcos tensos.
Nadie hablaba. Nadie sonreía. Todo era silencio y tensión. La calma antes de una tormenta feroz. Aidiana agarró la camisa de Mateo. No salgas. No hagas movimiento brusco. No tomes el rifle. Si ellos creen que quieres pelear, respiró hondo, lo quemarán todo con una señal. Mateo tragó saliva. Sus manos estaban frías, pero su mirada se mantuvo firme. Él no quería guerra. Tampoco quería morir. Solo había ayudado a 2 personas. Pero para los apaches, había roto un límite que no debía romperse. Los guerreros se detuvieron a unos metros. Un silencio absoluto llenó el valle. Entonces, un hombre bajó de su caballo. Alto. Fuerte. Con ojos que parecían leer el alma. Caminaba sin prisa, pero con autoridad. Su presencia sola hacía que todos se movieran para abrirle paso. Aidiana bajó la cabeza. Es él, murmuró. Es Tazunque. El líder apache avanzó hasta quedar frente a Mateo, solo separados por unos pocos pasos. No sacó arma. No gritó. Solo lo observó, como si lo midiera por dentro. Tú, dijo Tazunque con voz profunda. Eres el hombre que tocó a mis hijas. Mateo tragó con dificultad. No había respuesta que lo salvara, pero debía decir la verdad. Solo las ayudé, respondió. Nada más. Los guerreros detrás de Tazunque gruñeron, como animales listos para atacar. Tazunque levantó una mano y todos callaron. En mi pueblo, ayudar tiene precio, dijo el líder. Y romper tradición, tiene castigo. El silencio se volvió insoportable. Aidiana dio un paso adelante, con los ojos brillando. Padre, por favor. Pero Tazunque no la miró. Solo miraba a Mateo. Finalmente levantó la lanza hacia el cielo. Hoy no venimos para matarte, todavía. Venimos para llevarte ante la montaña. Serás juzgado según nuestras leyes. Los guerreros gritaron un canto de guerra que retumbó en las montañas. El destino de Mateo acababa de cambiar. Y no había vuelta atrás. El sonido del canto de guerra apache seguía vibrando en el aire cuando los guerreros comenzaron a cerrar el círculo alrededor de Mateo. El polvo que levantaban los caballos formaba una nube que hacía difícil respirar. Aidiana estaba a su lado, temblando, pero sin moverse. Mateo sabía que ese momento definiría su destino. Tazunque dio un paso al frente, firme como una roca. Su lanza brillaba bajo el sol del mediodía. Tu juicio será al amanecer, dijo. Pero antes, debes caminar con nosotros. Y debes hacerlo sin armas. Mateo bajó lentamente su rifle y lo dejó en el suelo. El sonido del metal tocando la tierra pareció un disparo en un funeral. Aidiana respiró profundo, como si el gesto de Mateo la hubiera lastimado. Mateo, no tienes que hacer esto, susurró ella. Puedes huir por la parte norte del rancho. Nadie te encontrará entre las rocas. Mateo negó con la cabeza. Si huyo, ¿qué pasa contigo? ¿Qué pasa con Nayeli? Aidiana bajó la mirada. No tenía respuesta. Tazunque observó la conversación. Sus ojos eran duros, pero había un brillo escondido allí, una duda, quizás. Si decides quedarte, dijo el líder, tendrás que caminar con honor. Si decides huir, los 700 guerreros correrán detrás de ti. Mateo sintió el peso de esas palabras. Podía escapar. Podía salvar su vida. Nadie lo juzgaría por huir. Pero también sabía otra cosa. Huir significaría que los apaches lo perseguirían hasta destruirlo. Y él no quería llevar muerte al pueblo, ni a las hermanas. El viento sopló fuerte, levantando hojas secas. Era como si incluso la naturaleza esperara su decisión. Aidiana se acercó más, tan cerca que él pudo sentir su respiración temblorosa. Mateo, si caminas con ellos, no sé si volverás. La montaña sagrada no perdona. El juicio apache es duro, muy duro. Mateo sostuvo la mirada de ella. No vine a este mundo para hacer daño, dijo con voz firme. Lo que hice, lo hice porque ustedes estaban heridas. No voy a negar eso. Tazunque volvió a levantar la lanza. Entonces decide. ¿Caminas con nosotros, o quieres correr hacia tu destino? Mateo sintió un nudo en la garganta.
Luego respiró hondo. Luego dio un paso adelante. Caminaré con ustedes. Los murmullos se extendieron entre los guerreros. Algunos respetaron su valentía. Otros apretaron sus armas, esperando el permiso para golpearlo. Aidiana puso una mano sobre su pecho, como si quisiera detenerlo. Eres más valiente de lo que crees, murmuró ella. Pero también más tonto. Mateo sonrió apenas, sin humor. Probablemente. Tazunke señaló el camino hacia el norte, donde un sendero estrecho se abría entre los árboles. El juicio empieza ahora, dijo. Y la montaña decidirá si mereces vivir. 2 guerreros se colocaron detrás de Mateo. Otros 2 a cada lado. No lo tocaban, pero el mensaje era claro, él era un prisionero. Mientras avanzaban por el sendero, Mateo sintió que cada paso lo alejaba de su vida. Miró una última vez hacia su rancho. Todo su trabajo, su hogar, su historia, quedaba atrás. Y tal vez nunca regresaría. Aidiana caminaba unos metros atrás, sin permiso de estar más cerca. Pero sus ojos no dejaban de mirarlo. En cierto punto del sendero, un guerrero joven se acercó a Mateo. Si quieres huir, este es tu último momento, murmuró con desprecio. Después, la montaña no permitirá escape. Mateo no respondió. Solo siguió caminando, con el corazón pesado pero firme. Cuando llegaron a la entrada del bosque sagrado, un silencio absoluto cayó sobre todos. Incluso los pájaros dejaron de cantar. La sombra de la montaña se levantó frente a él, enorme, gris, imponente. Y mientras cruzaba la línea de piedras que marcaba el territorio sagrado, Mateo entendió. No estaba entrando a un juicio. Estaba entrando a una leyenda. La montaña sagrada de los apaches se levantaba como un gigante antiguo, con paredes grises y cuevas negras que parecían ojos vigilando desde el pasado. Para ellos, ese lugar no era solo roca. Era espíritu, era historia, era juez. Y ahora, sería quien decidiría la vida o muerte de Mateo. El aire se volvió más frío a medida que el grupo se adentró en el territorio sagrado. Los guerreros caminaban en silencio absoluto. Nadie hablaba. Nadie sonreía. Solo se escuchaba el sonido de pasos sobre hojas secas y el viento golpeando las laderas. Aidiana caminaba detrás, controlada por 2 guerreros que no querían que se acercara demasiado a Mateo. Pero aún así, ella no apartaba la vista de él. Su expresión mostraba algo entre miedo, culpa y esperanza. Tazunke, firme al frente del grupo, levantó la mano para detenerse. Aquí inicia el juicio, dijo con voz profunda. La montaña verá tu verdad. Mateo respiró hondo. Tenía miedo, pero no retrocedió. 2 guerreros avanzaron y colocaron 3 objetos frente a él. Un cuenco con brasas encendidas. Una soga vieja, hecha de fibra natural. Y una pequeña bolsa de piel que parecía vacía. Tazunke explicó. El primer desafío es el del fuego. El fuego purifica o destruye. Debes atravesar el pasillo ardiente sin detenerte. Mateo miró hacia donde el líder señaló. Era un camino estrecho entre 2 filas largas de braseros llenos de llamas. El calor era tan fuerte que ondulaba el aire como si fuera agua. Aidiana dio un paso adelante por impulso, pero un guerrero la detuvo. No, gritó ella. Eso es demasiado. Tazunke no la miró. Si no puedes soportar el fuego, no puedes soportar la verdad. Mateo tragó saliva. Sabía que no tenía opción. Cerró los ojos un momento y avanzó. El calor lo golpeó como una pared. El aire quemaba. El sudor comenzó a correrle por la frente. Cada paso era una lucha contra el instinto de retroceder. Pero siguió. Sus botas crujían en la tierra caliente. Las llamas parecían acercarse a su piel. Cuando salió del otro lado, su camisa estaba parcialmente chamuscada y sus manos temblaban, pero seguía de pie. Aidiana soltó un suspiro que llevaba minutos guardado. Tazunke hizo un gesto. El segundo objeto fue colocado frente a Mateo, la soga. Esta es la prueba del vacío, explicó el líder. Debes descender por la grieta de la montaña. Solo. Nadie irá contigo. Si caes, la tierra te tomará. Los guerreros lo guiaron hacia el borde. Mateo miró hacia abajo y vio una grieta profunda, oscura, tan estrecha que parecía tragarse la luz.
Un escalofrío le recorrió la espalda. Si gritaba, nadie lo escucharía. Pero tomó la soga, se aseguró el nudo alrededor del torso y comenzó a bajar. Sus manos rozaban las paredes frías de la roca. Su respiración era lo único que rompía el silencio. Cada metro parecía más peligroso. En un momento, la soga se deslizó un poco y Mateo perdió el equilibrio. Su cuerpo golpeó la roca. Un pequeño grito escapó de él. Aidiana, desde arriba, apretó las manos y cerró los ojos. «Por favor, no te caigas», susurró. Mateo siguió bajando, aún con dolor. Cuando finalmente llegó al fondo, tocó la tierra fría como si fuera un pequeño triunfo. Desde arriba, escuchó la voz del líder. «Sube. Y rápido. La montaña quiere ver tu valor». Con el cuerpo cansado, comenzó el ascenso. Fue más difícil. Sus músculos ardían. Sus dedos se cansaban. Pero siguió. Hasta que finalmente, con un último impulso, salió de la grieta. Los guerreros hicieron un sonido suave, una mezcla de respeto y sorpresa. Tazunke tomó la bolsa de piel y la levantó. La última prueba. La prueba del espíritu. Abrió la bolsa y dejó caer en la mano de Mateo un pequeño amuleto con forma de águila. Debes pasar la noche solo en la cueva de los ecos. Allí escucharás a la montaña. Si vuelves al amanecer, vivirás. Si no vuelves, la montaña habrá decidido por ti. Aidiana dio un paso adelante, con lágrimas contenidas. Mateo. Él la miró con calma. Volveré. Y con el amuleto en la mano, caminó hacia la cueva oscura. Donde el silencio no era silencio. Y donde la montaña esperaba su alma. La cueva de los ecos era un lugar que los apaches respetaban casi como si fuera un ser vivo. Cada ruido rebotaba en sus paredes, cada paso despertaba sonidos que parecían voces antiguas. Para ellos, esa cueva podía mostrar el valor de un hombre o destruir su espíritu. Mateo entró con el amuleto apretado en la mano. La oscuridad era tan profunda que parecía tragarse el aire. Apenas podía ver sus propios pies. Solo escuchaba el latido acelerado de su corazón. A medida que avanzaba, los ecos comenzaban a crecer. Pasos, susurros, respiraciones, pero sabía que eran solo reflejos del sonido. Aún así, cada eco le hacía sentir como si no estuviera solo. No tengo miedo, susurró, aunque sabía que sí lo tenía. Se sentó en una roca y trató de mantener la calma. Pensó en su madre, en el rancho, en las 2 hermanas que le habían cambiado la vida en solo 2 noches. Pensó en Aidiana, en su mirada preocupada antes de que él entrara. El tiempo se volvió extraño. No sabía si habían pasado minutos o horas. El frío lo envolvió. El viento dentro de la cueva sonaba como voces de guerreros antiguos. ¿Estoy haciendo lo correcto?, preguntó en voz baja. Los ecos devolvieron la pregunta, como si la montaña misma se la repitiera. Cuando el cansancio comenzó a dominarlo, escuchó algo diferente. No un eco. No un viento. Era un susurro real. Suave. Débil. Femenino. Mateo. Se levantó de golpe, mirando a todos lados. «Aidiana», dijo él, aunque sabía que ella no podía estar allí. La voz volvió, pero ahora más clara. «¿Por qué ayudaste a mis hijas?». Era la voz del juicio. Del espíritu. De la montaña. O tal vez, era su propia mente luchando por entenderlo. «Porque era lo correcto», respondió él al vacío. «Porque yo sé lo que es necesitar ayuda y no tener a nadie. Porque ustedes ayudaron a mi madre cuando yo era un niño. Y nadie lo sabe. Nadie me creyó nunca. Pero yo no lo olvidé». El eco devolvió esa última frase una y otra vez. «No lo olvidé. No lo olvidé. No lo olvidé». Entonces, la cueva se quedó en silencio. Un silencio tan profundo que hizo doler los oídos. De pronto, un temblor leve sacudió el suelo. Pequeñas piedras cayeron de las paredes. Mateo retrocedió instintivamente. Pero no huyó. «Si la montaña quiere verme», susurró, «aquí estoy». El temblor se detuvo. La oscuridad se volvió más ligera, como si la cueva respirara. Y entonces, vio algo. Una luz tenue en el fondo.
No fuego. No antorcha. Algo más suave, como una chispa flotando en el aire. Mateo caminó hacia ella. Cada paso parecía más liviano. La luz se movía como guiándolo. Cuando llegó cerca, la luz se apagó de golpe. Y detrás de él escuchó un ruido fuerte. La entrada de la cueva comenzaba a cerrarse. No. Gritó Mateo, corriendo hacia la salida. El paso se hacía más pequeño. Se tiró al suelo, gateó, empujó con todas sus fuerzas. El borde de la roca raspó su espalda. Sus manos sangraron. Pero justo cuando parecía que iba a quedar atrapado para siempre, logró salir. Cayó al suelo, respirando con desesperación. El amanecer estaba empezando. La primera luz del día tocaba la cima de la montaña. A lo lejos, un grupo de guerreros lo había visto salir. Sus rostros mostraron sorpresa. Aidiana rompió el círculo sin permiso y corrió hacia él. Mateo. Gritó, ¿estás vivo? Él sonrió apenas. Pensé que no lo lograría. Pero el juicio no había terminado. Tazunke caminó hacia él, la expresión dura como el acero. Has pasado las pruebas de la montaña, dijo. Pero falta la prueba final. Los guerreros golpearon sus lanzas contra el suelo. Enfrentarás a un guerrero apache, continuó Tazunke. Sin armas. Sin ventaja. Solo tu espíritu, contra el de un guerrero nacido para pelear. Mateo tragó saliva. Él no era un guerrero. Nunca lo había sido. Pero levantó la mirada con firmeza. Entonces, que venga. El sol apenas estaba empezando a salir cuando los guerreros apaches formaron un círculo perfecto alrededor de Mateo. La tierra fría bajo sus pies y el aire helado de la mañana hacían más pesado el momento. El silencio era tan profundo que podía escucharse el crujido de las hojas secas moviéndose con el viento. Tazunke caminó al centro del círculo con la lanza en la mano. Sus pasos sonaban como tambores. Se detuvo frente a Mateo y señaló a un guerrero que estaba detrás de él, un hombre joven, fuerte, con pintura roja en el rostro y una mirada que ardía como fuego. Él será tu oponente, dijo el líder. Se llama Cocha. Es uno de los guerreros más rápidos de nuestra tribu. Si te derrota, la montaña habrá hablado. Cocha avanzó hacia el centro, girando la lanza entre sus manos con habilidad. Era claro que vivía para entrenar, para pelear, para ganar. Mateo, en cambio, estaba cansado, con heridas frescas en manos y espalda, y la respiración aún pesada tras escapar de la cueva. Aidiana miraba desde el borde del círculo, con el corazón en la garganta. Su hermana Nayeli estaba junto a ella, intentando mantenerla calmada, pero sus propias manos temblaban. Ninguna quería ver morir a Mateo. Ninguna podía mirar a otro lado. Tazunke levantó la mano. La prueba final comienza ahora. Sin armas. Sin misericordia. Cocha se lanzó hacia adelante como un rayo. Mateo apenas tuvo tiempo de reaccionar. Sus reflejos no eran los de un guerrero. Esquivó el primer golpe por pura suerte, tropezando hacia la izquierda. El guerrero giró y atacó de nuevo, esta vez con más fuerza. Mateo sintió el aire cortarle la mejilla. El público apache murmuró con cada movimiento. Mateo retrocedió, buscando distancia, pero Cocha no le dejaba ni un segundo. Era como un lobo persiguiendo a un ciervo herido. Mateo sabía que no podía ganar golpeando. No tenía técnica. No tenía entrenamiento. No tenía fuerza suficiente. Pero sí tenía algo que Cocha no tenía. Una razón. Cocha levantó el brazo para un golpe final, uno que podría romperle el cuello. Aidiana gritó. Cocha, basta. Es una prueba, no una ejecución. El guerrero no escuchó. Sus ojos estaban llenos de orgullo, honor y tradición. Esa prueba no era un combate, era un mensaje. En ese instante, Mateo entendió algo profundo. Si atacaba a Cocha, incluso si ganaba, sería visto como agresión. Como falta de respeto. Como motivo para guerra. Y si perdía, moriría sin sentido. Así que tomó la decisión más difícil de su vida. Cuando Cocha lanzó el golpe final, Mateo no esquivó. No levantó el puño. No defendió su cuerpo. Solo abrió los brazos. Y se quedó quieto.
como un hombre que acepta su destino. Un silencio helado recorrió el círculo. Kocha frenó el golpe a centímetros de su cuello, sorprendido. Nadie esperaba eso. Mateo habló suave, pero su voz se escuchó clara. No vine a matar a nadie. No vine a deshonrar a su gente. Solo quise ayudar, porque ustedes ayudaron a mi madre antes. Si mi vida paga esa elección, entonces está bien. El eco de esas palabras se quedó flotando en el aire. Tazunke bajó lentamente la lanza. Su expresión cambió. Por primera vez, sus ojos no eran los de un juez, sino los de un padre. Kocha retiró su brazo, confundido, pero con respeto nuevo en su mirada. Aidiana no pudo contenerse más. Rompió el círculo y corrió hacia Mateo, abrazándolo con fuerza. Él cerró los ojos, dejando que ese momento lo sostuviera. El líder apache levantó la mano. Este hombre tiene corazón de fuego, dijo Tazunke en voz alta. Ha demostrado honor. Ha demostrado verdad. Ha demostrado espíritu. Los guerreros golpearon sus lanzas contra la tierra. No como amenaza, sino como reconocimiento. Tazunke dio un paso al frente. Desde hoy, Mateo no es enemigo. Es aliado del pueblo apache. Y su vida queda bajo nuestra protección. El rugido de aprobación resonó en toda la montaña. Mateo exhaló por primera vez sin miedo. Aidiana sonrió con lágrimas. Nayeli también. Pero el líder se inclinó y susurró algo que solo Mateo escuchó. Has salvado a mis hijas, y hoy ellas te salvaron a ti. Ahora ambos mundos te deben una deuda. Mateo lo entendió entonces. No solo había sobrevivido. Había cambiado dos mundos para siempre.